elevación. Tus mejores frutos, servicio de bendición. Contarán 7 semanas, Sheba Shabbatenot, señal de cosecha, la segunda venida de Adón. Suenan las trompetas en la ciudad, el remanente de fe, alzando su verdad. El cielo responde con un estruendo fuerte, en medio de los creyentes el poder se siente. La promesa, aliento de santidad, se ha cumplido en cada corazón con intensidad. Testigos a las naciones, como Yeshua enseñó. El espíritu de la verdad, su amor nos llenó. Suenan las trompetas en la ciudad, el remanente de fe, alzando su verdad. El cielo responde con un estruendo fuerte, en medio de los creyentes el poder se siente. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más. Por cuanto yo vivo, también ustedes vivirán. En ese día conocerán, yo en ustedes estaré. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Su luz brilla en las sombras, hace crecer la llama. Y al que me ama, lo amará mi Padre. Manifestaré mi esencia, eso andar radiante. Suenan las trompetas en la ciudad, el remanente de fe, alzando su verdad. El cielo responde con un estruendo fuerte, en medio de los creyentes el poder se siente. Para todos es la promesa en nuestros corazones, para sus hijos y los que están lejos, para cuantos llame Yahshua nuestro Elohim. Con fe en el alma, siempre hay un nuevo comienzo. En medio de los creyentes el poder se siente. En medio de los creyentes el poder se siente. Para todos es la promesa en nuestros corazones, para sus hijos y los que están lejos, para cuantos llame Yahshua nuestro Elohim. Con fe en el alma, siempre hay un nuevo comienzo. Y bueno, bendito sea el Padre que nos permite un tiempo más para poder seguir analizando, estudiando no solo las Sagradas Escrituras, sino sus contextos, sus culturas y todo lo que encierra el proceso de crecimiento del pueblo de Israel y sus pueblos, obviamente, que fueron y que acompañaron esto que tenemos en nuestras manos, que es una evidencia histórica de salvación, de redención a la humanidad. Dicho sea de paso, ¿no? Bueno, esto que se llama Tsar Seba Adonai, monoteísmo y pluralidad divina. Tsar Seba Adonai, que es el cabeza o príncipe de los ejércitos. Al final vamos a ver por qué. Pero de antemano, pues primero vamos a dar algunas señales meticulosas de lo que tenemos que hemos ido hablando. Acerca de monoteísmo y pluralidad divina. Es un poco complicado a veces porque la gente quiere encerrarse dentro de su fetiche ortodoxo de un dogma, y obviamente porque si se dice que se exalta al Mesías, entonces está cayendo en idolatría y que solamente se le puede exaltar al Todopoderoso. Más sin embargo, durante las escrituras también hay una cantidad de pluralismos que se entienden
en el cual el Todopoderoso está otorgando esa autoridad y esa autoridad hay que obedecer, hay que entender cómo se manifiesta todo ello. Digo esto porque dentro de los contextos bíblicos, y es algo que vamos a ver más adelante con el tiempo, hay textos que no son bíblicos y que se intercalan dentro de ese proceso de crecimiento, de entendimiento, no solo monoteísta, pero de pluralidad divina en el creyente y de manifestación del Todopoderoso hacia su pueblo redimido. Y obviamente si vamos a crecer en conocimiento, en sabiduría, eso solamente manifiesta que la percepción del Todopoderoso con nosotros es mucho más amplia que simplemente unos libros que están en las Sagradas Escrituras. Y eso es madurar, eso es crecer, es entender de que Él tiene el control de todas las cosas. Bien, así que esta Tzad Seba Adonai, vamos a empezar por aquí rapidito, como saben, aquí no nos vamos con rodeos, monoteísmo y pluralidad divina. Entonces, la mayoría de los estudiosos de la Biblia hebrea creen que la religión israelita evoluciona del politeísmo al monoteísmo. Y digo hebrea porque hay muchas veces que ni siquiera el griego se tiene en pendiente para poder entender todas estas interpretaciones de los círculos en los cuales Pablo se manejaba, los otros apóstoles se manejaban, y que entendían no solamente el pasado del pueblo israelita y sus pueblos en donde habían vivido, sino el presente, por ejemplo, de Roma y helenístico, en cómo se entendían la cosmovisión de estos pueblos igualmente, ¿no? Pero pues muchas veces se tiene eso por fuera y también es necesario entender la composición de los textos, digámoslo, apócrifos, intertestamentarios y posapocalípticos después del primer siglo, porque eran las ideas que estaban flotando en el aire. Los discípulos del Mesías no estaban encaminados como que sueltos en el agua como moscas en leche, no, ellos vivían dentro de las naciones, estaban dentro de las naciones, iban y predicaban el evangelio entre las naciones y obviamente entendían los contextos a los cuales iban y cómo se manejaban. No era porque no leían ninguna nada más y solo esperaban que el Todopoderoso les diera una revelación y se acabó. Hay que ser entendidos, hay que ser maduros en la manera como se percibían las cosas y como el Padre utilizaba esas cosas para revelarle no solamente a su pueblo, sino inclusive a nosotros hoy en día, dentro de nuestros pueblos, cómo es esa pluriforme forma del Todopoderoso en su magnitud, ¿no? Entonces, una evolución en la que participaron los escritores bíblicos, ¿no? La versión predominante de este consenso es que la evolución religiosa culminó al final del exilio babilónico o poco después. Y entonces ahí empiezan a decirse que fue en Esdras y Nehemías que empezaron a conformarse algunos de los textos y que ahí se conformó la religión como tal. Eso lo dice mucho la academia. Y esto también está conformado, este capítulo del día de hoy, enseñanza, como quieran llamarle, em, está enfocado también a lo que se enseña muchas veces dentro de las ciencias bíblicas, que no tiene consenso con lo que es el contexto cultural y la plenitud del mensaje bíblico, donde se tiene que interpretar no solamente el tiempo cultural donde ellos fueron escritos las cosas, sino esa misma evolución y cómo se iban interpretando las cosas. En fin. Entonces, una perspectiva minoritaria sitúa el punto final del fin de evolutivo más tarde, y eso es Qumran, los judíos del primer siglo, y es donde empiezan a decir ellos, ahí fue en donde nació el monoteísmo, ¿no? En fin, la cuestión es la presencia del lenguaje de pluralidad divina. Esto es un problema grave. No solamente grave, diría yo creo que esto es una cuestión de saber comprender que el lenguaje de la pluralidad divina, más que manifestarse, más que entenderse, más que reflejarse en toda la literatura, no solamente bíblica, sino intertestamentaria, como les digo, y posapocalíptica, refleja que es un término que se manejaba con excelente conocimiento, inclusive hasta después del Mesías, 2, 3, 4 siglos. Y que lo que se maneja en los términos académicos hoy en día de monoteísmo y pluralidad divina, ya bien sea para otorgar o para denigrar
en caso de algunos grupos, es la ignorancia también de cómo se manejaban los conceptos de politeísmo, aún en los cuerpos de los pueblos aledaños al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, referencias positivas a Elohim o Elim, ¿no? Elohim o Elim. Aquí esto se me quedó mal puesto. Esto está mal puesto acá, me quedó al revés, no copió correcto. Elohim o Elim, ¿no? Y esto es Elohim o, vamos a ponerle por acá, Elim, que es lo que traduce la Biblia hebraica y muchos de los conceptos también fenicios y ugaríticos, ¿no? Bajo la autoridad del Todopoderoso. Entonces, estos Elohim sujetos bajo la autoridad del Todopoderoso. Eso lo vemos en muchas partes. En textos religiosos judíos compuestos después del periodo del Segundo Templo, el intertestamentario, el lenguaje de pluralidad divina en la Biblia hebraica y la literatura sectaria de Qumran es notable para mostrar su continuidad y longevidad conceptual. Como les decía, no es una idea que murió antes de Babilonia, al contrario, siguió viviendo y con mucha fuerza, inclusive después del Mesías. Y rechaza la noción de que es incongruente la creencia de la singularidad del Todopoderoso. En fin. Entonces, vamos a ver que dentro de la teología rabínica, unas ideas conceptuales, más que ideas, mucho más después vamos a mirar algunos textos rabínicos donde mantienen la idea de un enoteísmo, más de una pluralidad divina, porque no quisiera llamarlo totalmente académico, sino que el Todopoderoso se manifiesta en muchas formas y como Él quiere. Pero pues bueno, hay gente que dice, no, Él es único, no se puede ver, no se puede percibir, etcétera, etcétera. Pues eso sí ya es cada quien con su tema, ¿no? Entonces, dentro de la teología rabínica, ¿qué piensa la teología rabínica? En 1991, la revista de estudios judíos publicó un interesante artículo de Peter Hyman titulado Monoteísmo, una palabra mal utilizada en los estudios judíos, y Hyman nos escribe. En el judaísmo, en el mundo académico de hace 20 o 30 años, era común sostener que la historia del judaísmo fue la de una evolución gradual, pero inexorable, desde un entorno pagano y mitológico cananeo, ¿no? Israelita hasta la luz pura del monoteísmo puro. O sea, la idea del monoteísmo es 100% israelita. Ellos dicen que no existía un único Dios dentro de otra cultura, sino que es única del judaísmo. En fin. Y que los conceptos de otros pueblos eran mitológicos cananeos y que no son monoteístas. Ojo, esta es la ignorancia total de los contextos del pueblo de Israel. No es solo de los textos, sino de los contextos, porque cuando se estudia la Biblia, también es necesario estudiar la manera como otros pueblos pensaban y tenían su cosmovisión y su cultura, porque hay muchas costumbres que ellos tenían que se les pegaron, y eso es precisamente por cual el Todopoderoso les deja escrito unas órdenes para que no hagan así como esas naciones, porque si lo hacen se los come, se los tragó la tierra a esos que lo hicieron así, en fin. En el momento en que se logró este avance hacia el monoteísmo, fue objeto de debate para la mayoría de los académicos, parecen conseguir que ciertamente tuvo lugar. Hoy por hoy, el término monoteísmo más centrado es la idea judía del Todopoderoso, de Hashem. Inalcanzable, intocable, invisible, no se manifiesta, solamente el hombre como que puede elevarse en sí mismo. Y bueno, esas ideas ya filosóficas, más cabalísticas, más racionales, todas tienen que su origen, pues ya saben, dentro de la cábala, y poco a poco también vamos a entrar ahí, pero ya no en esta serie, sino en Sinagoga de Satanás segunda temporada. Así que se las recomiendo en otra parte. Que no hay progreso más allá de las simples fórmulas del libro de Deuteronomio, y obviamente se centra en el Shema, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y dice es uno, es uno, es uno. Eso no es una unidad, porque si dice que es unidad, entonces tenemos que debatir con los cristianos que Cristo también es Dios, o que se representa como una divinidad, y el único que puede ser divinidad es Dios, porque todos los demás son
falsos. No hay otro Elohim, no hay otro Dios fuera del Todopoderoso. Lo demás son solamente inventos de hombres. Esa filosofía, esa percepción es 100% judía. No es bíblica. No es bíblica, ¿ok? Se puede discernir en el judaísmo. Antes de los filósofos de la Edad Media, como le decía, aquí está la incursión del racionalismo, ¿no? Y este judaísmo nunca escapa al legado de las batallas de las supremacías entre Yahvé o el todopoderoso Baal y él, de las que emergió. Y ustedes saben que el concepto en el cual el todopoderoso emerge para poderse hacer como concepto de un Dios como se manifiesta en la tierra de Canaán, utiliza los conceptos ugaríticos y fenicios. Obviamente más de uno va a pegarse un tiro en la cabeza y en un pie decir, usted está hablando cosas locuras. No estoy aquí para debatir con nadie, no tienen que escuchar lo que estoy diciendo. Si no les convence escuchar y oír otras cosas más allá de la literatura extra bíblica, pues entonces créanse todo lo que quieran y invéntense en todo lo que quieran, vayan y estudien a su manera. Al menos dentro de los conceptos que yo sí he podido percibir en la literatura bíblica, sé y entiendo que el Todopoderoso utilizó conceptos de otros pueblos para hacerle explicar a su propio pueblo cómo es Él. Y eso manifiesta no solamente una singularidad, sino la excelencia, porque no abarca solamente Él una singularidad, sino una manifestación de plenitud, que es mucho más excelso que una mosca en leche, ¿no? Más adelante vamos a tener que leer de pronto algunos mitos de tradición ugarítica, algunos epopeyas sumerias también y griegas en las cuales hacen alusión de esa cosmovisión y cómo se veía en ellos, no solamente en los pueblos semíticos, sino también en los pueblos de... se me van ahorita la idea de los pueblos griegos, ¿no? Y esa percepción de los dioses y cómo ellos contemplaban las deidades, ¿no? El patrón de creencias judías sobre Dios se manifiesta, se mantiene monárquico en todo momento. Dios es rey de una corte celestial compuesta por muchos otros seres poderosos que no siempre están bajo su control, ¿no? Eso es apenas evidente. Eso es evidente y así lo mantiene cierta parte del judaísmo. Y uno dice, bueno, esto es rabínico, esto no es rabínico, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, parce? Esto, eh, escuchas, hermanos, amigos, esa evolución de ese pensamiento rabínico, de que es un solo, es solamente lo que les decía dentro de los entornos racionales de la Edad Media. Antes de esto, no. Antes de esto había otro pensamiento que también era judío y donde ese patrón de creencias judías se mantiene siempre que Él es rey sobre todas las naciones, sobre inclusive el pueblo, pero que designa, otorga ese encargo a unas entidades, llámense ángeles en este momento eh, para poderlo entender, ¿no? Bueno, entonces la cita de Hyman ilustra que él se contaría de los eruditos, que él se contaría entre las mayorías de los eruditos que creen que la Biblia revela una progresión religiosa del politeísmo al monoteísmo. Y quise ponerle esto porque precisamente no tengo por qué inclinarme con alguien que diga, sí, la Biblia es monoteísta. Yo quiero saber por qué alguien dentro de su percepción no entiende la Biblia como si fuera monoteísta, sino politeísta, que es lo que está diciendo acá. Sin embargo, y he aquí el problema, y el problema no solo de Hyman, este académico, sino porque refleja el pensamiento de muchos movimientos religiosos. Y eso es mi disertación. Discrepa sobre la duración de la evolución. No se sabe cuándo nació, no se sabe cómo se manifestó. Él simplemente dice, situado su término mucho más adelante que la mayoría. Entonces dice, es el después de Babilonia. Dice él, es después de Babilonia, en alguna parte toda esa creencia se desarrolló. Y entonces es donde empieza a creer la percepción de esta evolución, de que es mucho más tarde después de Babilonia, que es culpa del zoroastrismo,
que el zoroastrismo porque es una dualidad, que el bien y el mal, que entonces vienen los demonios y los ángeles, que eso es culpa del zoroastrismo, pero genialidad, que al ignorar la manera como el zoroastrismo también absorbió toda esa filosofía dentro de la ideología, ignorar los tiempos en los cuales se compusieron las ideas bíblicas de un concilio divino, díganse ángeles, díganse Elohim, bajo la autoridad de Elohim, ¿no? Díganse principados y demás cosas que se ven que están encargados de una autoridad, de una cierta función y que están dispuestos desde, desde contextos ugaríticos, sumerios, egipcios, hititas. Fíjense, estamos hablando mediados del bronce. Inclusive allá con Abraham está puestos. Entonces, esa alusión que más tarde, haciendo evocación al zoroastrismo, está muy perdida, está muy fuera de contexto y les hace falta porque muchos, entre comillas, historiógrafos o historiadores que quieren sentarse sobre la historia y lo único que hacen es sacar los textos fuera de su contexto para armar pretextos y no simplemente sobre la Biblia, sino bajo sus principios de estudios académicos que no tienen ni siquiera una perfecta o una buena percepción de la cultura, ni siquiera respetan su propia cultura en su propio término académico, pero sí quieren disertar contra la Biblia acerca de estas cosas. La Biblia habla mucho mejor acerca de las culturas que muchos de estos historiógrafos, y es una pena decirlo, pero bueno, es la realidad. Hasta en eso hay confusión. El argumento de Hyman es que las referencias a dioses múltiples semánticamente plural, Elohim o Elim, es una asamblea colectiva bajo el Todopoderoso considerado que está diciendo que esta asamblea que ve él en el politeísmo dentro de la Biblia, entre los textos bíblicos, son parte de un politeísmo y que continúan hasta bien entrada la literatura judía del Segundo Templo y más allá. Para Hyman, este fenómeno requiere resaltar la culminación del logro intelectual del monoteísmo hasta la Edad Media. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? No fue allá, fue también más adelante sobre la Edad Media, donde les digo que el racionalismo judío tiene mucho que ver. Segundo, este autor cree que es necesario revisar el fenómeno del lenguaje de pluralidad divina, que es uno de los análisis que estamos haciendo en esta serie, por decirlo así, y dentro de otras cosas que hemos venido hablando también dentro de antes, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablando de la palabra Elohim, la voy a pegar a esta lista, les voy a hacer un enlace por aquí arriba para que tengan una concepción mucho más amplia, bíblica, de lo que es la palabra Elohim, que no solamente hace alusión al Todopoderoso, porque tiene una carga semántica muy amplia, ¿no? Como muchas de las palabras en hebreo, o sea, y en arameo, y en fenicio, y en ugarítico, y en caldeo. Hombre, es que hay que también ubicarse a veces un poquitico más allá de los conceptos religiosos que nos han enseñado. Hay unos que se quedan simplemente con lo que les enseñan en unas casas de estudio. Pues allá cada quien es libre de poder escuchar y dejar de escuchar lo que quiera. Sean cautelosos con lo que escuchan, ¿no? Sean cautelosos. Les he dicho siempre, sean cautelosos, estudien por su propia cuenta, hagan su propio análisis, sus exégesis, su eisegesis, como quieran decirlo, pero pues allá cada quien, ¿no? Entonces, en consecuencia, este autor, este académico, dedicó la atención a los textos rabínicos que respaldan su afirmación, y eso es la literatura posapocalíptica o la literatura que es escatología judía antigua, algo que más adelante, por supuesto que sí, también vamos a analizar. Tercero, sin embargo, la presencia del lenguaje y pluralidad divina en la literatura judía del Segundo Templo es mucho más abundante, a lo que estamos hablando, que hace más evidente el fenómeno que trajo la atención de Hyman. El material sectario de Qumran es posiblemente la mejor fuente para ilustrar que el lenguaje de pluralidad divina se utilizó con frecuencia durante este periodo. Y eso no lo podemos ignorar. Ahí están los textos del Qumran, están las batallas de las
los sirvientes de la luz con la sirviente de las tinieblas, tiene su enfoque también que desenfoca dentro de la fidelidad bíblica. No voy a decir que ellos en todo lo que pensaban era necesario bíblico, pero hay autores del Nuevo Testamento, dígase Pedro, dígase Judas, que utilizaron material de entendimiento qumrámico, y eso hay que traerlo a colación. No está en la Biblia, o si estuvo en la Biblia, se lo cortaron, una de las dos. Y es un entendimiento totalmente celestial, porque el Ruach HaKodesh así lo dice, así no les guste lo que no les guste. Este escritor sostiene que si bien el lenguaje de pluralidad divina no es difícil de detectar en la literatura judía posterior, la conclusión de Hyman fue errónea, pues el lenguaje de pluralidad divina en la Biblia hebrea y en Qumran es transparente, es lógico, es evidente, y él dice que se evolucionó fue después de, pero aquí estamos viendo que se originaba desde entonces. Y no justifica la conclusión de que ni los escritores bíblicos ni los pensadores judíos del Segundo Templo hubieran considerado al Todopoderoso uno entre iguales, como se desarrolló después en el cristianismo. No justifica la idea. No es lógico pensar que la Trinidad se pensaba antes de la literatura, tanto de evolución escatológica judía o apocalíptica como em, eh, ah, como apócrifa, perdón. Y dígase apócrifa Qumran, que nunca fue apócrifo, sino que se enterró por los siglos después del año 70. Nunca se escondió, simplemente el mismo juicio del Todopoderoso lo borró del paso. Y hay mucho que hablar sobre eso, ¿no? Pero pues no es el momento para desmembrar esas ideas. En lugar de proponer que el judaísmo se volvió monoteísta en un momento mucho más tarde, el lenguaje de pluralidad divina en el corpus de los textos judíos del Qumran debería impulsar a la reconsideración, y a eso es lo que estoy apuntando, por eso traemos Qumran a colación, de que si el lenguaje de pluralidad divina constituye un argumento coherente para la presunta evolución del monoteísmo del politeísmo al monoteísmo. Nunca tienen presente de que se ejerciera una pluralidad divina, dígase un enoteísmo. Estoy tratando de cambiar un poquitico el lenguaje para que lo entendamos, sino que siempre se manejó una percepción de la pluralidad, de la multiforma de la naturaleza del Todopoderoso. No se manejó un monoteísmo siempre, no era un politeísmo tampoco. Y eso no se tiene en cuenta cuando se tienen presente el lenguaje en los cuerpos de los textos de Qumran, ¿no? Y eso, lo estoy tratando de leer acá, debería impulsar una reconsideración. ¿Por qué pensaban ellos así? De si el lenguaje de pluralidad divina constituye un argumento coherente para la evolución. O sea, encaja dentro de ese puzzle de ideas. Obviamente que no. Y un ejemplo de ellos, pues, es el Apocalipsis de Abraham, ¿no? Dentro de los textos apocalípticos del primer siglo, el Apocalipsis de Abraham, que es un texto que está hecho desde el año 70 al 150, pseudoepígrafo, apócrifo del Antiguo Testamento. Y dígase el Antiguo Testamento porque un judío lo hizo. Y no entra dentro del canon del primer siglo porque evidentemente la mano que tiene es un poco cargada de cosas que no tienen relación con el pensamiento de la secta del camino, de los nazaritas, de los creyentes en Yeshua, dígase en otras palabras. Pero sí es de origen judío, que narra la conversión de Abraham del politeísmo al monoteísmo, y eso entendido dentro de la mente de un académico, porque no necesariamente se puede entender dentro de la cabeza de un judío del primer siglo que estaba pensando que
estaba evolucionando su cabeza de un politeísmo a un monoteísmo si posiblemente hubiera podido tener en su cabeza también una pluralidad divina, ¿no? Entonces, esos conceptos también hay que tenerlos claros y sus visiones celestiales, a menos que el problema de entender la autoridad en el Mesías como encargado, como representante, como Ben Elohim, sea una de las tareas de este judío para denigrar la fe. Y eso también es una posibilidad y hay que ser muy astutos y muy comprensivos sobre el tema. Existe una manera sencilla de analizar el lenguaje de la pluralidad divina, tanto en la Biblia hebraica, nuestro canon, el que nosotros tenemos, el que todos leemos, el que nosotros amamos, bendito sea el Padre Celestial por ello, mas sin embargo, no es la única manera, ¿eh? Tanto en la Biblia como en el material de Qumran, que es congruente con el compromiso religioso, ojo con estas palabras, con la singularidad del Todopoderoso, donde el Padre es único, inmarcesible, intocable, y también con su manera de reflejarse con la humanidad, especialmente el pueblo que necesitaba ser rescatado. Entonces el lenguaje en sí no ofrece argumento alguno para la evolución religiosa litúrgica hacia el monoteísmo, por lo que su presencia en el Qumran no justifica la extensión del término en su supuesta evolución. O sea, no puedes tomar tú una evolución de cualquier texto cuando estás viendo que en esos textos claramente se ve una pluralidad divina, más de un Dios manifestándose en ellos y ellos creyendo en esa manifestación de más de un Elohim. ¿Eh? Así que vemos un politeísmo, un monoteísmo y un enoteísmo. Entonces, dentro de la mente rabínica siempre va a haber una sopa y un sancocho, un salpicón. Pero, ¿qué vemos dentro de la Biblia? ¿Qué hay dentro de la Biblia? Entonces, los estudiosos de la Biblia hebrea saben que desde hace mucho tiempo la cosmovisión israelita incluía la creencia de una asamblea divina, un concilio bajo la autoridad del Todopoderoso. Y tenemos estos ejemplos. Vamos a ir rápidamente a el Isord y ya aquí pueden sacar después. Primero tenemos el Salmo 29, 1. Salmo 29, 1. Y estoy en la Septuaginta. Voy a cambiar a la textual tercera edición. Tributen o honren al Todopoderoso, oh seres celestiales. Y es la textual. Si quieres, como la textual cuarta edición. Tributad al Todopoderoso, oh hijos de Elohim. Tributad al Todopoderoso, al Señor, la gloria y la fortaleza. 29.1, la textual primera edición. Al Todopoderoso, oh seres celestiales. Y podemos seguir yéndonos y va a seguir diciendo lo mismo. Va a tener la misma alusión de seres celestiales. ¿Mm? Seres celestiales, la NBI, la Reina Valera, hijos de fuertes. Ja, hijos de fuertes, ¿quiénes serían? ¿Los Giborim? Bueno, esta Reina Valera está rarita. De asamblea solemne en el tabernáculo, traigan al Todopoderoso ustedes hijos de Elohim. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento nunca se le dijo al pueblo de Israel que eran los hijos de Elohim, sino esos seres celestiales, llámese Job, llámese otros. Vamos a ver Job 1. Job 1, 6 al 12. Uy, ves. Y me voy a quedar en la textual tercera edición. 6. Y ustedes saben ese texto, llegando el día en que los hijos de Elohim, está muy claro, esos son Ben Elohim, la tercera cuarta edición, los ángeles de Elohim, y aquí ya dice ángeles, y ustedes saben que estos Elohim dentro de la Septuaginta se tradujo como angeloi, mensajeros, encargados de una autoridad celestial para llevar
bien sea un mensaje para defender al pueblo, etcétera, etcétera, en todo lo que vemos en la Tanaj, bíblicamente hablando, para que empezamos a tener la idea bíblica de qué son estos seres, cómo se manifestaban, etcétera. Aparte de tener la idea clara de qué es Elohim, ¿no? No solamente como concepto de la plenitud de la deidad, sino como también una entidad celestial que se manifiesta en el ámbito terrenal, bien sea de X o Y manera, ¿no? Dice el Job 6, dice que hasta el 12, dice, se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás, el adversario, y le preguntó, 6 al 12, hasta el 12. Entonces dijo Satanás, ¿qué es esto? ¿En dónde están? ¿Qué creen ustedes que está pasando en esta situación? ¿En qué lugar están? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Bien sea lírico, bien sea, no, es que eso no es real, eso sí ya le queda la correspondencia a cada uno de ustedes. Si nos vamos entonces de vuelta al Salmo 89, Salmo 89, me va a cambiar sí, dejemos la cuarta edición textual, vamos si se ve bien, sí se ve un poquito bien. Salmo 89, 5 y 8. Versículos. Los cielos declaran las maravillas del Todopoderoso y tu fidelidad en la congregación de los santos. Porque ¿quién en el polvo será comprado por el Todopoderoso? ¿Quién entre los hijos de Elohim llegará a ser como el Todopoderoso? 7. Elohim terrible en el consejo de los santos, temido por todos los que están a su alrededor. Así es Elohim, el Señor, dueño de los ejércitos, cabeza, principado de los ejércitos, ¿quién como tú, oh poderoso eterno? Tu fidelidad te rodea. ¿Mm? No, eso es literal, eso es celestial. ¿Qué? ¿Qué hacen con eso? Y fíjese que es difícil. ¿Quién entre los hijos de Elohim llegará a ser como el Todopoderoso? ¿A quién de sus hijos le dijo, siéntate a mi derecha? Uf, dirían por ahí. ¿No? Salmo 82:1, para que vaya ardiendo un poquitico más. Y este es el muy, muy, muy conocido. El Salmo 82, bajo la Masoreta. Aquí tenemos la textual. Bien lo dice, Elohim se levanta en la reunión de Elohim. En medio de Elohim juzga. Y muchos, claro, sacan de contexto. Le hemos dicho que aquí es que está hablando de jueces. Una reunión, está él en medio de la reunión de jueces. ¿Hasta cuánto juzgarán injustamente y levantarán el rostro de los malvados? Mas sin embargo, más abajo, como lo hemos dicho, les dije ustedes dioses son, y vuelve a ponerlo con esa D minúscula, como está por allá en Éxodo, y todos hijos del Elión. Esto se entiende muy bien cuando va a ser los contextos ugaríticos. Y obviamente los contextos israelitas de la época, hablando del final del bronce, cuando empieza el reino de Israel a establecerse bajo el dominio de Salomón, dígase, y los demás reyes de Israel, inclusive David, si es que el salmo es de Asaf en la corte de David, ¿verdad? Contextual. Entonces estamos hablando no, estamos hablando en el año 1000, en el año 900, máximo en el 800 antes de nuestra era. Y me vienen a decir que entonces los ángeles y lo demás aparecieron. Ay, por favor. Les dije ustedes dioses son y como hijos del Elión, sin embargo, como hombres morirán. Que literal son hombres, no son hombres, son jueces. ¿Qué cantidad de conocimiento y entendimiento puede tener el escritor, un levita impulsado por el aliento de santidad, para decirle a unos jueces si es que son hombres que van a morir como hombres? ¿Que es que ya son dioses? Obvio que no. Pero entonces esta percepción nos está queriendo decir que es un concilio divino. Elohim se levanta en la reunión de los dioses, que hay un capitán en la hueste celestial que organiza el ejército de los cielos. Y ustedes saben muy bien cómo lo dice en el Mesías. Yo no hubiera ordenado a los ángeles que vinieran porque hubieran acabado aquí
en un solo minuto todo este deshuesadero. Pero así no lo es, ¿no? Primera de Reyes 22, con esta cerramos, después les comparto los versículos, o ahí les quedan a pantalla, son poquitos. Primera de Reyes 22, capítulo 22, versículos 13 al 23. Y este es precioso, a mí me encanta esto mucho. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló, diciendo: He aquí las palabras de los profetas declaran el bien al rey a una sola voz. Sea, pues, tu palabra como la de ellos y anuncia el bien. Pero Micaías dijo: Vive el Todopoderoso, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Y cuando llegó ante el rey le dijo a Micaías: Iremos a la guerra contra Ramón de Galaad y desistiremos. Y él se respondió: Sube y serás prosperado, y el Señor le entregará la mano del rey. Hasta el 23 vamos. Pero el rey le dijo: ¿Cuántas veces tengo que hacerte jurar para que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Entonces le dijo: Vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y al Señor que decía: Estos no tienen dueño, retorne cada cual a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te dije que no profetizaría acerca de mí en bien, sino el mal? Y entonces le dijo: Por esto oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y al ejército de los cielos alrededor de él, y a su diestra y a su siniestra. ¿Qué? ¿No tiene concordancia con lo que estamos viendo en los otros textos? ¿Solamente es él? ¿No existen otros dioses? Y decía el Todopoderoso, decía el Señor, decía Adonai: ¿Quién inducirá, quién conquistará a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y decía uno una cosa y decía otro otra cosa. ¿Quiénes estaban hablando? ¿Los jueces en la tierra? ¿En serio? Porque estamos hablando del Todopoderoso sentado en su trono y a la derecha y a la izquierda. Es que es una visión. Piense lo que es una visión, y eso no quiere decir que los eventos celestiales no sean reales. ¿Eh? Y se presentó un Elohim ante el Todopoderoso, un espíritu. Y dijo, porque están entre la reunión de Elohim, fíjese. Y se presentó, es que es que es una cosa. Dijo: Yo induciré, dijo el Todopoderoso, de todo modo que, ¿de qué modo? Respondió: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y dijo: Ciertamente lo inducirás y prevalecerás, veíaslo. Y ahora he aquí, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues el Eterno ha decretado el mal contra ti. Hasta ahí. Para bien o para mal, eso le queda a cada quien en su decisión y en su entendimiento. Aquí le están los textos y hay muchísimos más. Vamos a seguir obviamente, el análisis dentro de esta lista, a seguir analizando estas cosas, ¿no? Estas maneras como se manifestaban la pluralidad divina, bíblicamente hablando, dentro del pueblo de Israel. Esto no era loco, esto era lo que ellos entendían. ¿Por qué? Porque pues era la manera como ellos se manifestaban, ¿no? Y para entender estas mismas ideas, si quieren expandir más, si quieren leer más, pues les voy a recomendar The Sons of the Gods por Gerald Cook, Lowell K. Handy, Among the Hosts of the Heaven, The Syrio-Palestinian Pantheon, el Panteón Sirio-Palestino y la Burocracia, en este libro, Among the Hosts of the Heaven, sobre la huestes de los cielos, ¿no? Jay Morgensen, The Mythological Background of the Psalm 82. Y como les gusta leer en inglés, y pues bueno, por si quieren que es que yo hablo de pronto cosas que no son. The Divine Council in Canaanite and Early Hebrew Literature. Y mire, está haciendo alusión a la literatura cananita, ni siquiera bíblica, pero está haciendo consecuencia de que es
es consecuencia de lo que estamos viendo acá. Son referencias a la autoridad bíblica, no que la denigre. Los orígenes del monoteísmo bíblico, Israel y el background politeístico y en los textos ugaríticos. Vamos a leer, vamos a leer eh, eh, el ciclo de Baal o algunos mitos ugaríticos, como les había dicho, donde algunos de los salmos toman em, ideas de las poéticas épicas ugaríticas, asirias, caldeas y griegas, como el ejemplo de Pablo, para exponer la lógica de la verdad del reino de los cielos. Por último, God and the God's Assembly, ahí está. Y como ejemplo el de Pablo, por ejemplo, Pablo le escribe en primera de Tito 12:14, dice, uno de los profetas de Creta ha dicho, los cretenses siempre son mentirosos, bestias malvadas, vientres ociosos. Seguramente ha dicho la verdad. Por esta razón deben ser corregidos con severidad para que puedan ser firmes en la fe en lugar de prestar atención a fábulas judías. Eso póngale atención a las casas de estudio. Allá todos los caraítas que están reformados, allá fábulas judías y mandamientos de personas que le dan espalda a la verdad. Darle espalda a la verdad es darle espalda a la misericordia y a todo lo que hemos hablado de justicia. Los mandamientos que sí tienen que ver con otorgar vida. No con mandamientos que no tienen ningún contexto en nuestro tiempo, dígase como el cabrito en leche, y eso en nuestro tiempo, ¿qué tiene que ver? ¿Quién está haciendo un ritual de fertilidad basado en leche y carne? Nadie, pero es que dicen, ay, es que el mandamiento es divino. ¿Divino? Por favor, lo estaba cuidando usted de esas gentes que estaban haciendo esos cultos de fertilidad y con alusión, no solo tal vez sexual, pero eran cultos a los demonios. Entonces no tiene nada que ver hoy en día que usted coma leche con carne porque no está siendo expuesto a ningún demonio. Es que la carne con leche le va a caer mal. Empiezan los pretextos y se olvidan realmente del contexto y el porqué en vez del ámbito espiritual. Y eso es tener razón, eso es madurar en conocimiento, señoras y señores, a encerrarse solamente en un contexto que no es el de nosotros, especialmente si es en letra, ¿no? Terrible. Y dice eso Pablo, mire, los cretenses siempre son mentirosos, bestias malvadas, vientres ociosos, seguramente ha dicho la verdad, por esta razón deben ser corregidos con severidad para que puedan ser firmes en la fe, en lugar de prestar atención a fábulas judías, etcétera. Saúl, Pablo, a Tito 1, 12, 14, y uno dice, es que esto es inspirado por el aliento de santidad. Les voy a leer algo. Hicieron una tumba para ti, oh sagrado y alto. Los cretenses siempre mentirosos, bestias malvadas, vientres ociosas. Pero tú no has muerto, vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Y eso lo dijo un profeta del templo de Zeus, Epímenes de Creta. Y entonces lo utiliza Pablo para explicar una verdad, explicarle algo que se mueve en las huestes celestiales, dígase el reino de los cielos, donde está explicando que lo que ellos creían como Dios, pues, tiene sus falencias. Eso lo repite Calímaco en el himno a Zeus y dice, oh Zeus, algunos dicen que naciste en las colinas del Ida, otros, oh Zeus, dicen que en Arcadia. ¿Mintieron esos, oh Padre? Los cretenses siempre son mentirosos, sí, una tumba, oh Señor, los cretenses construyeron, pero tú no moriste porque eres eterno para siempre. ¿No? Entonces, fíjense que los conceptos en los cuales están escritos muchas de las cosas que tenemos en nuestra Biblia no son únicas bíblicas. Sí tienen el concepto de racionalización, de discernimiento, de entendimiento, de exégesis, de síntesis, de discernimiento en el aliento de santidad, en el Ruach HaKodesh, es para hacernos entender la complexión del reino de los cielos, la naturaleza de esa pluralidad divina y cómo se manifiesta Él para que nosotros entendamos que Él es Rey, que Él es la cabeza de todas las cosas. Así tenga que utilizar una idea pagana. El problema no es la idea pagana, el problema es cómo yo comprendo mi cabeza la concepción del reino celestial. ¿Ok?
Bueno, seguimos por acá, no quiero pasar mucho tiempo en todo esto. Entonces, claro, la mayoría de los eruditos asumen que la presencia de una asamblea divina es la evidencia del politeísmo en la religión de Israel. Oh, qué poco pueden entender la religión de Israel, diría yo. Pero el politeísmo indica mucho más que el lenguaje de pluralidad. El politeísmo simplemente no es que tiene muchos dioses, es un compuesto de organizaciones muy compleja. No porque tengan muchos dioses eran politeístas, podían haber sido enoteístas y aún así podían haber sido monoteístas, como pasaba no solamente en Egipto, sino también en Asiria, ¿no? El politeísmo es un sistema de creencias que necesariamente incluye una gama de conceptos que fallan en las concepciones religiosas de los escritores bíblicos. La cosmología cooperativa. Más de una deidad cree y mantiene el mundo. Eso no se ve en la Biblia. El único que cree y mantiene el mundo es el Todopoderoso. Es el Señor. El culto diversificado y politizado. Deidades importantes son adoradas en múltiples lugares y entonces en cada ciudad tenían un dios. A pesar de que había un dios que había creado todas las cosas, en sus casas era un dios, de pronto en la ciudad principal tenían otro dios, pero no era uno general. Eso está incluido dentro del politeísmo y eso no pasaba dentro del pueblo de Israel, simplemente no pasaba. Los que apostastaban tal vez lo tenían, pero eso no se llamaban Israel, especialmente centros urbanos, ¿no? Y pues obviamente el único centro urbano que tenía Israel era Jerusalén, los demás eran ciudades que no habían sido autorizadas para entregar culto o servicio al Todopoderoso. Y eso hay que entenderlo dentro del contexto bíblico. No puedes venir a decir es que eran politeístas porque sí. O, fíjense. Y tercero, una biografía mítica interactiva, que los dioses son conocidos en relación con otros dioses. Entonces este dios dio a conocer a este otro dios, o dio nacer a este otro dios, y entonces, o que salvó, o que lo vivificó, como por ejemplo la, la, la épica de Ishtar en descendiendo al inframundo, 3 días y 3 noches. ¿Eh? Bueno, y espero que sea claro esto. Esto también deberían tenerlo muy presente. Lo digo muy rápido, no me quiero quedar en esto, no necesitamos quedarnos en esto para siempre. Entonces, Asman, es un señor académico que hace la declaración de cómo se va a entender la relación y diferenciación entre el monoteísmo y el politeísmo. Las deidades están claramente diferenciadas y personalizadas por nombre, forma y función de acuerdo a la naturaleza que los rodea. El agua, los cielos, los vientos, la montaña, ¿no? Todo eso. Entonces el gran logro del politeísmo es la articulación de un universo semántico común, explicar el universo por medio de diferentes formas, ¿no? Y esta dimensión semántica, la que hace que los nombres sean traducibles, es decir, posibilita la equiparación entre dioses de diferentes culturas o partes de una cultura. Y obviamente, si vamos a entender qué es politeísmo, pues entiéndase que en Ugarit todo lo que se entendía dentro de la media luna creciente fértil era porque lo traían no solamente de Ugarit, por ejemplo, Adad Baal, el dios Adad es el dios del trueno dentro de la cultura asiria, prácticamente desde antes del inicio de la edad de bronce. Y entonces estos que hacen pensando que es que esto se lo copiaron los israelitas. Y si vinimos a decir quién hizo la copialina, terrible, no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, en Mesopotamia el panteón está estructurado por fuertes relaciones jerárquicas de subordinación, lo que a la larga fomenta ideas similares con la profunda identidad estructural. La epopeya de la creación, por ejemplo, en el Emuna Elish, que vamos a ver algunos aspectos que se revelan también ahí,
termina con el himno al dios principal Marduk, y obviamente el Emunalish es una epopeya moderna neobabilónica, pero que preserva todos los pensamientos de cosmogonía de la media luna creciente asiria. Y ustedes se preguntan o pregúntese por qué el Todopoderoso mandó al pueblo de Israel a Babilonia. ¿Por qué no lo mandó a Egipto? ¿Por qué no lo mandó a Grecia? ¿Por qué no los mandó a los hititas? ¿O por qué no lo mandó por allá donde estaban los hindúes? A China. No, tenía que ser ahí a Siria. ¿Por qué ahí a Siria? Es lo curioso del caso, pero no vamos a entrar en esos silogismos filosóficos, ¿no? Entonces, estos dioses subordinados, ¿no? Em, a Marduk se convierten en sus nombres, aspectos de la esencia em, de todo lo que él puede hacer sobre el mundo, ¿no? Lo que le decía, el viento, la tierra, la muerte, el sol, la luna, las estrellas, el agua, en fin. En Egipto está el concepto de un ser supremo que abarca en su esencia todo el panteón que remonta al periodo ramésida del siglo XIII antes de nuestra era. Y al parecer es una reacción de la revolución monoteísta de Akenatón. Primero era monoteísta y volvió a verse politeísta, enfatizada la unicidad del Todopoderoso, ¿no? Conservando así para ellos, conservando así mismo tiempo la multiplicidad de lo divino, la idea de que las diversas naciones servían básicamente a las mismas deidades, pero con diferentes nombres y formas, condujo finalmente a la creencia en un ser supremo. Y si ustedes van a la idea, por ejemplo, cuando Abraham desciende y quiere tomar a Sara al faraón, usted le dice, ¿quién es el que habla con el faraón? El Todopoderoso. Entonces le dice el faraón a Abraham, hey, no me hagas esto porque es que el Todopoderoso me dijo que estás haciendo con ello. El mismo creador hablándole con ellos, ¿no? Entonces, en un principio muy antiguo, se creía que ese Dios todopoderoso era el dueño de todas las cosas, pero con el tiempo fue ya ramificándose dentro de los pueblos aledaños a Israel, ajenos a Israel, esta idea de muchos dioses que tenían que ser exaltados, politeísmo. Entonces, esta superdeidad, como se conocen apelativos como Hipsisto Supremo y la extendida predicación de un solo Dios, o el Heisteos, ¿no? Se trata de una descripción del enoteísmo. Se sirven a muchos dioses, pero un solo Dios supremo es el dueño de todas las cosas. Y eso hay que entenderlo. De eso consta la Biblia. La Biblia es enoteísta. No es monoteísta porque él da también responsabilidad a otros dioses, sí menores que él, que no son como él porque él es único e inmarcesible, pero que da y encarga autoridad sobre las otras entidades celestiales porque no les gusta que les digan dioses, o sea, es una naturaleza celestial. ¿Qué van a hacer? Algunos son demonios porque ya están caídos, pero su naturaleza es más allá de esta temporalidad que nosotros conocemos. A eso doy cuenta. Entonces, esa descripción del enoteísmo que permite que el sistema de politeísmo se mantenga intacto a la vez que aboga la exaltación de una deidad suprema. Pareciera que fueran primos, pero no lo son. El lenguaje de la pluralidad divina en la Biblia hebrea y posteriormente no concluye una prueba de fuego adecuada para el politeísmo. Concluimos aquí con esto. No, el politeísmo de las otras naciones no se adecúa al pensamiento bíblico, no lo es. Por ningún sentido, por lo que más ustedes quieran. Que haya testimonios que los israelitas sí hicieron, no quiere decir que la Biblia en sí maneje un politeísmo, porque hay muchos conceptos de creencias dentro de la Biblia de los pueblos paganos, que no eran solamente politeístas, también eran enoteístas, dentro de algunos conceptos como por ejemplo la misma concepción egipcia de los dioses, ¿no? Entonces hay que ubicarnos, o los griegos, por ejemplo, también. Y como vimos, ese movimiento politeísmo necesita que tenga estos elementos de culto y de servicio que vimos más arriba, ¿no? En un segundo punto, y el lenguaje de la pluralidad divina no interfiere con las preocupaciones principales de los escritores bíblicos y el judaísmo o cristianismo posterior.
o los creyentes en el Mesías. Uno, la singularidad del Todopoderoso, como hemos dicho, inalcanzable, inaccesible, y su servicio, que es único a Él, solo a Él se le da el servicio, inclusive a través del Mesías, ¿eh? Como era el servicio levítico, no hay ninguna diferencia. Para cerrar, para cerrar, para cerrar, vamos a ir al Isord, vamos a ir a Josué, capítulo 5, y vamos a ver, y ustedes saben, de pronto ya, si se lee muy bien, cuando una nueva generación empieza a entrar a la tierra prometida, pues lo primero que tenían que estar era circuncidada. Y le hice hazte cuchillos de piedra. La piedra tenía, el pedernal tenía que ser pasado por esa carne para que pudieran entrar a la tierra prometida. Nosotros tenemos que hacer pasar el Mesías en nuestras vidas y circuncidar nuestro corazón, ¿no? Entonces Josué hizo cuchillos, una vez circuncidados, permanecieron en sus lugares de campamento em, hasta que fueron sanados. Entonces, una vez que son circuncidados, una vez que esa circuncisión ha sanado, que ya estamos completamente plenos para entrar a la tierra prometida, entonces es donde viene el Mesías. Y dice, o el Todopoderoso, y dice, hoy he hecho rodar sobre ustedes el oprobio de Egipto. Y el nombre de aquel lugar se llamó Gilgal, porque quitó el oprobio, porque quitó el peso de Egipto, porque quitó por medio de la circuncisión lo que nos pesaba en la carne, ¿no? Toda esa maldad y todos esos actos que de pronto en nuestra moralidad en algunos otros grupos religiosos no se manejan, porque el sentido de culpabilidad dice que no existe, entonces lo que tú hagas con tu prójimo no te interesa. Mas sin embargo dicen así amar a su prójimo y amar y no hacer el mal, pero entonces lo que te haya hecho antes, no sé, no hay disculpa, no lo toman como un pecado, ¿no? La concepción de pecado, ya saben que dentro de la Torá difiere mucho de acuerdo a los conceptos que se estén manejando, no solamente de estructura ética, sino también social, ¿no? Y no se ven. Entonces, de ahí la diferencia de algunos conceptos en sus pueblos y cómo manejan su ética de acuerdo a su enoteísmo y a su politeísmo y cómo este enoteísmo o dígase o monoteísmo como usted lo quiera tomar, al menos para mí es más enoteísta porque sé y entiendo que él le ha encargado al Mesías una autoridad que es parte de él, pero aún así tiene vida en sí mismo para poder impartir vida a los que están con él y regresarnos al Padre Celestial. Pero en fin, eso yo creo que vamos a ir avanzándolo poco a poco. Y vemos entonces que una vez que nos quita el oprobio, entran y reciben al Mesías, la Pascua. Y a los 14 del día, entonces como ya están en la tierra, empiezan a comer el fruto de la tierra, panes sin levadura, mire, y a los 14 del día de mes, entre las 2 tardes, hicieron Israel, celebraron la Pascua en la llanura de Jericó, y el día 14 del mes comieron de la tierra ácimos. No se puede comer desde el 14, ¿quién dice que no? El día 14, entre las 2 tardes, y comieron de la tierra productos ácimos y nuevos, sin levadura. Y ese mismo día, el día 14, el último día antes de entrar al Shabbat, cesó el maná. Qué curioso, concordó, no concordó, ¿qué pasó? Una luna nueva, día 15 pleno del mes, ¿no? 7 por 2, 14. En fin, ahí no me voy a meter en estos temas de calendario ahorita, pero es una cosa que daría la pena pronto darle una pequeña revisión. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó sus ojos y vio a un varón de pie frente a él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue a él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros adversarios? Y le dijo, no, señor, no, señor, yo soy Sar
Sar Tsebaot Adonai, cabeza del ejército del Todopoderoso, Señor del ejército del Eterno, que ha venido ahora. Y Josué cayó en tierra, y este cayó en tierra es Nefal, Nefal de Nifal, de los caídos sobre su rostro, y se dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Mi señor a su siervo. Y respondió el príncipe del ejército del Todopoderoso. Por si de pronto piensan que es Miguel, porque si de pronto piensan que no sé, que es otro Elohim, no sé, hay veces que como que no sé si es que realmente descentre que pueda ser, si es que es otro Elohim o qué, en fin, pero dice: quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Y la única manera de poder interpretar esto, si es que no es concordante, es cuando Moisés ve la zarza ardiente y le dice exactamente lo mismo. Y el que está en la zarza ardiente, ¿quién es? El ángel de Elohim. Y se le revela el nombre a Moisés. Y en Éxodo después dice: en este ángel está mi nombre. Es la misma concepción, es el mismo entendimiento, es la misma percepción de la cabeza de los ejércitos, el Mesías que está por encima de todo, y lo que está escrito en la carta a los hebreos, lo que estamos hablando del concilio divino, donde el Mesías está encargado del concilio divino como autoridad suprema para poder gobernar, para poder ordenar, porque ya ha ungido mi rey en Sión, están todos los salmos, la piedra del ángulo que rechazaron, etcétera. Quita el calzado de tu pie, porque el lugar que estás pisando es santo. Quita el calzado de tu pie, porque el lugar que estás pisando es santo. Y así entonces es cuando ya entonces el pueblo de Israel puede entrar a la tierra, tumbando la ciudad de Jericó, ¿no? Y Jericó era una ciudad que estaba dedicada al dios lunar, al dios de la noche, a la oscuridad, a los cultos de la noche, etcétera. De pronto no importa, pero que valga la pena renombrarlo, ¿no? Y cómo entonces toman posesión después de la ciudad para poder empezar a tomar posesión de toda la tierra prometida. Y hemos hablado también acerca de ello. Pero pues espero que esto les haya servido en alguna manera para poder seguir comprendiendo la naturaleza del reino de los cielos, cómo el Padre se manifiesta por medio de su único, y cómo nosotros somos partícipes también de, eh, de esa magnificencia. Somos copartícipes del reino de los cielos como reyes y sacerdotes, como alguna vez quiso hacer con el pueblo de Israel, y que lo logró hacer. Bendito sea por la magnificencia de su obra que él ha logrado y ha logrado mantener a hacer por su ofrecimiento en el madero, etcétera, 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 ¿no? Espero que les haya gustado. Por acá voy a poner un cántico, se me pierde. Y shalom, shalom. A ti, mi Señor, a ti levantaré mi voz con todo el corazón, mi alabanza al gran yo soy. Has dado heredad a los que a tu nombre temen, perseveren.
gozo al Señor, servida a Elohim, para siempre su misericordia es. Bendito el hombre que en ti ha puesto su mirar, la esperanza en los cielos estará. Canta con gozo al Señor, servida a Elohim, para siempre su misericordia es. Bendito el hombre que en ti ha puesto su mirar, la esperanza en los cielos estará. La esperanza en los cielos estará. La esperanza en los cielos estará. La promesa, aliento de santidad, se ha cumplido en cada corazón con intensidad. Testigos a las naciones, como Yeshua enseñó. El espíritu de la verdad, su amor nos llenó.